Gracia y paz, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Siguiendo con la temática de este mes, preparando mi corazón para el gran memorial de la Cena del Señor, hoy nos corresponde en este día analizar el tema Tetelestai, consumado es. Es una voz griega que significa teleios, complemento, en varias aplicaciones de trabajo, crecimiento, carácter moral, mentalidad, y también nos otorga la cualidad de completo, es decir, que ha alcanzado la madurez, que está completo, que es maduro, que es perfecto. Esta es la palabra que pronuncia Jesús antes de expirar. Tetelestai, consumado es. En el libro de Juan capítulo 19, versículo 30, la palabra nos dice: después de probar el vino, Jesús dijo: todo ha terminado. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. El poder comprender que la última palabra en griego que Jesús pronuncia nos lleva a entender el sacrificio perfecto de él en la cruz. El texto de Juan inicia indicando que recibió el vinagre. Claramente Jesús probó la bebida que se le ofrecía, mientras que los evangelios sinópticos de Mateo y Marcos, en el capítulo 27, 34 y en Marcos 15, 23, nos dan a entender que aparentemente lo que pasó es que Jesús mojó únicamente sus labios y lengua con el vinagre, pero se negó a beberlo. Esto lo hizo deseando estar consciente para sufrir todos los dolores en la cruz, sin mitigarlos, sabiendo que el precio del pecado era su sufrimiento. Así, mis amados hermanos, las últimas palabras de Jesús interpretan su sufrimiento y muerte como la conclusión culminante y el cenit de la obra que había realizado en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Habiendo, mis hermanos del grupo Edificados en la Palabra, exclamado el fin de su misión, no le faltaba más que expirar. Y Juan describe gráficamente el último movimiento de Jesús al decir: y habiendo inclinado su cabeza, entregó el Espíritu. Y en el libro de Lucas agrega que conscientemente Jesús, todavía en total control de sus facultades, sencillamente entregó su espíritu al Padre, cuando manifestó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en Lucas 23, 46. Su espíritu no le fue arrancado, sino que él mismo se lo entregó al Padre. Por eso, mis hermanos, cuando Jesús inclina la cabeza y tomó su partida en el acto de apoyarla, como parece, sobre la falda del Padre, ¿quién podría apreciarla y fortalecerla en su regazo? Es únicamente el Padre. Por eso, mis hermanos, es interesante comprender que en ninguno de los evangelios dice que Jesús murió, sino que Jesús entregó su espíritu. Para todos nosotros es conocido que Jesús cuelga en la cruz, muriendo, entregando su espíritu. Antes, ese mismo día, le habían ofrecido que bebiera una mezcla de vinagre con hiel, mas él la rehusó. Pero ahora, unos momentos antes de que él entregara su espíritu, él manifiesta: tengo sed. Al expresar esta frase, tengo sed, nos recuerda lo que nos dice el Salmo 22:15, donde ya se predijo esto: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Jesús tiene su boca seca, su lengua se inflama y se pega a sus mandíbulas. La sed es una cosa horrible, pero aún en su medio de su tormento y su sed, el Salvador piensa en la Escritura y está presto y dispuesto a cumplirla. Todos debemos saber que Él está cargando los pecados y los tormentos
la paga del pecado por el mundo entero sobre su propio cuerpo, cuando clama tengo sed. Aún en los instantes finales, cuando Jesús entrega su espíritu, complace al Padre. No busca complacerse a sí mismo, busca darle honra al Padre. Y de esa forma la Escritura es cumplida. Claro está, mis hermanos, que sabemos que el Salvador no esperaba recibir agua en la cruz. Él sabía que le darían a beber vinagre y hiel para atormentarlo más, para quemar su boca y partirle los labios. Pero debemos comprender que la sed de nuestro Señor Jesucristo en la cruz fue nuestra sed de amor y justicia, nuestra sed de equidad. Y Él sufrió lo que nosotros deberíamos haber sufrido. Sus tormentos fueron justamente preparados para nosotros. Es por eso que a través de esa sed que manifiesta Jesús, hoy nos da el derecho a nosotros de beber esa agua de vida. La misma agua de vida que le ofreció la mujer samaritana, para no poder volver a tener jamás, nunca sed. Entonces, mis hermanos, cuando Jesús, tomando el vinagre, dijo, consumado es, e inclina su cabeza, debemos comprender, mis hermanos, que era el punto cúspide de obediencia de un hijo amoroso hacia su padre amoroso. Porque Él entrega su espíritu. Y la última frase que Jesús dice es, consumado es. En griego, tetelestai. ¿Pero qué quiso decir Cristo al manifestar tetelestai? Debemos comprender, mis hermanos, que algunas cosas fueron consumadas o cumplidas en la cruz. Y es lo que quiso decir Cristo. Primero, que todas las profecías del Antiguo Testamento tocante a su muerte fueron consumadas. En el versículo 28 leemos del libro de Juan, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Sí, mis amados hermanos. Es importante reconocer que en Cristo se consumió y se cumplió lo que había sido escrito en la Escritura. Aquí la palabra que utiliza Juan en el versículo 28 es consumado, que significa tetelestai mismo. En el verso 28 tenemos la palabra griega que en nuestra versión se traduce consumado. Ahí está Jesús. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y después dijo, consumado es. Esto nos da a ver claramente lo que quiso decir. Que toda la Escritura se había cumplido. Que cuando Él dijo consumado es, el libro entero de principio a fin, ambos y la ley de los profetas se habían consumado en Él. Y ninguna profecía dada en Babilonia, en Samaria, en Judea, había quedado sin cumplimiento en Cristo. Por eso Él dice, consumado es. El ejemplo, mis amados hermanos, del protoevangelio también. La primera mención del evangelio dado a los principios de la historia fue consumado. Dios le había dicho al enemigo, al acusador, a Satanás, y pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar, en Génesis 3:15. La Biblia dice que esta es la primera promesa en cuanto al Redentor. La línea que acabamos de leer en referencia comienza aquí e incluye las promesas y las profecías tocante a Cristo que fueron cumplidas. Esa fue la primera promesa, cuando dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer. Y a través de Cristo fue consumado. O también, mis hermanos, cuando toma el Salmo 22, versículo 1.
que predijo también sus propias palabras al morir. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el Salmo dice, y estaba consumado. Porque en el Salmo dice, oraron mis pies, mis manos y mis pies, en el Salmo 22:6. Eso también fue consumado cuando Jesús murió en la cruz. O podemos también, mis amados hermanos, traer a referencia a lo que Jesús toma el capítulo 53 del libro de Isaías. Cuando dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53, 4-6. Es decir, aquí lo que nos manifiesta, nos narra el profeta Isaías, es decir, lo que él predijo, también fue consumado. Por eso Tetelestai es importante para nosotros entender el sentir y el significado. Porque Jesús mismo, después de haber resucitado físicamente, dijo a sus discípulos, en Lucas 24, 26 y 27, ¿no era necesario que Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras del Antiguo Testamento lo que de él decían. Cristo les dijo que todas las cosas dichas por Moisés y por todos los profetas fueron cumplidas y consumadas por él. Consumado es, mis hermanos, cuando la cruz de Cristo y al Hijo de Dios en carne, entonces todo se le aclara al Salvador bendito, ya que en él descubrimos que todo fue realizado, que Dios había hablado por los profetas. En él descubrimos todo realizado y consumado, lo cual Dios habló en la antigüedad. Sí, mis hermanos, a su nombre debe ser la gloria, a Cristo Jesús, porque en él fue todo consumado. Sí, mis hermanos. Segundo, todos los tipos y profecías bajo la ley del Antiguo Testamento fueron consumados en Cristo. Miramos a Abraham venir y verlo maravillado mientras Dios revela a Cristo en la persona de Isaac en el monte de Moriah, cuando Abraham estaba listo para ofrecer a su hijo en sacrificio. Pero también debemos ver desde los tiempos de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob, apreciar sus altares que humeaban los sacrificios sangrientos y mirarlos todos consumados cuando Jesús dijo, Tetelestai. Mirar a Aarón y a los sacerdotes, a los levitas cada mañana y tarde ofrecer un cordero como sacrificio y decir, Señor, ¿cuándo acabará este sacrificio? ¿Cuándo será consumado? ¿Llegará a hacerlo alguna vez? Y luego oímos a Cristo en el Gólgota decir a gran voz, ya no habrá más sacrificios, porque consumado es. Sí, mis hermanos, consumado es la frase que nosotros debemos comprender y entender, porque en Cristo Jesús nuestros pecados fueron crucificados. Cada macho cabrío, cada cordero sacrificado por el pueblo de Dios, bajo el antiguo pacto, fue cumplido en la muerte de Cristo, cuando Él dijo Tetelestai, es decir, en obediencia he cumplido, Padre, lo que tú me has mandado a hacer. Tercero, la obediencia a la ley fue consumada en Cristo crucificado. La obediencia perfecta de Cristo a la ley de Dios fue consumada. Ahora era necesario que el hombre fuese perfectamente obediente a la ley de Dios para poder comprender completamente la gracia y así por esta ser salvos, por la gracia ser salvos. La Biblia dice la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, en Gálatas 3:24. Y ahí es cuando debemos comprender que el propósito de la ley es Cristo. Para que el hombre fuera salvo era necesario que la ley se obedeciese perfectamente, porque nadie en esta tierra verá jamás a Dios,
a menos que sea perfecto en justicia. Pero Cristo obedeció perfectamente la ley de Dios, y en el lugar de aquellos que confían en Él. Pero mediante Cristo la gracia era una dádiva de Dios, como nos dice en Romanos 6:23. Sí, mis amados hermanos, nada revela tan completamente la obediencia perfecta de Cristo a la ley, como su sumisión a Dios mismo por su muerte en la cruz. Cristo perfeccionó la obediencia a la ley de Dios al ir a la cruz. Él pagó la deuda de la ley en nuestro lugar sobre la cruz. Cristo por su justicia perfecta compró nuestra redención en aquella cruz, mis hermanos. Cuando venimos a Cristo, somos limpiados del pecado y vestidos de su justicia, por lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz, cuando Él manifestó Tetelestai, es decir, ahora somos hijos de Dios, porque consumado fue, consumado es. Cuarto, todo el poder del enemigo, del acusador de Satanás y del pecado fue terminado para el pueblo de Dios sobre la cruz. De nuevo, cuando Jesús dijo consumado es, Cristo entró a la batalla vencedora sobre Satanás y el pecado. El pecado destruyó a Cristo, pero por aquella destrucción Cristo destruyó al pecado y a Satanás cuando resucitó al tercer día. Cuando Cristo dijo consumado es, Él ya había derrotado al pecado y a Satanás, y Él también había destruido la muerte para aquellos que confían en Él. Cuando Cristo dijo consumado es, nos estaba abriendo la puerta a la redención, al perdón de los pecados y sobre todo a la promesa de una vida eterna. Cristo mismo le dice al acusador y a sus huestes que deje libre a su pueblo, a quienes había tenido como esclavizados por demasiado tiempo. Cuando Jesús dice en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí para pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos, mis hermanos. Eso manifiesta a Cristo. Y eso es exactamente lo que Cristo hará por cada uno de nosotros. Es lo que Cristo hará por ti, mi hermano, a ti que todavía no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. Él quiere que tú vengas y te lances a sus pies, te postres delante de Él y confieses con tu boca y tu corazón que crees en Él con todo tu ser. Porque solamente Cristo tiene el poder completo sobre Satanás y el pecado, porque Él los venció en la cruz, en aquella cruz, cuando Él dijo, consumado es. Por eso hoy te invito, mi amado amigo y hermano, que tú todavía no has conocido a Cristo. Ven a Él por fe, y Él te librará de la esclavitud del enemigo del pecado. Todo lo que necesitas para que te libera, ya fue en la cruz, consumado. Quinto, toda la justicia de Dios fue satisfecha a favor de su pueblo, cuando Cristo murió en la cruz. Cuando Cristo clamó a gran voz diciendo, consumado es, Él hizo la paz entre Dios y los hombres, porque la justicia de Dios fue satisfecha por la muerte de Jesús en aquella cruz. No había más remisión de pecados que hacer, no había más sacrificios que hacer. Tendió el puente para que nosotros podamos cruzar y acercarnos a ese Padre amoroso. Rasgó el velo para que nosotros podamos alcanzar la presencia del Dios Todopoderoso. Como nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 24 al 26, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, a fin de que Él sea justo, y el que justifica es el de la fe en Jesús. Mis amados hermanos, edificados en la palabra, la justicia divina de Dios fue satisfecha para el creyente cuando Jesús dijo, Tetelestai. Por eso cuando nosotros confiamos en Jesús por fe, la justicia y el juicio de Dios ya no cuelgan sobre nosotros. Ya nosotros no somos contados por culpables ante los ojos de Dios. Pero para eso es necesario entender el significado de Tetelestai. Todo castigo posible por nuestros pecados se ha ido. Ha sido pagado por completo por Cristo en la cruz. Todo lo necesario para nuestra salvación fue provisto por Cristo en la cruz. Entonces ahora, mis hermanos y amigos, especialmente aquellos que no han conocido a Cristo, ¿qué nos queda por hacer? ¿Qué más podemos hacer nosotros? La respuesta es simple.
Todo lo que Cristo pide es que tu corazón esté disponible para Él. Él quiere que tú vengas. Él quiere que tú vengas delante de Él. Sí, mi hermano. Él te da la disponibilidad a que tú puedas venir y creer en Cristo. Y así nos dice en Apocalipsis 22:17. Ah, dices tú, no te refieres a mí, pero sí, porque ya todo está consumado, la obra completa de tu salvación está completa. Mis amados hermanos, Tetelestai es una invitación para que tú vengas a la casa a cenar con Cristo. Él te anima a venir, y nosotros como pueblo de Dios esperamos que tú escuches el llamado de tu Padre a través de Cristo, para que vengas a Él y seas salvo en esta hora. Hoy es el tiempo propicio que el Señor te está buscando a ti, porque toda la justicia de Dios fue hecha a favor de su pueblo, mediante Cristo en la cruz. Sí, mi hermano, la palabra Tetelestai es y seguirá siendo la más adecuada. Más aún cuando pensamos que Jesús pagó nuestra deuda para que la obra sea terminada. Una obra que le fue asignada por su Padre y que debía él llevar adelante hacia el Gólgota. Y al expirar y decir antes Tetelestai, Jesús estaba declarando la consumación de su obra, que al morir por amor en la cruz, nos limpió de toda incertidumbre. Jesús pagó el pecado de nuestros pecados, y nos dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes, todo lo que había que hacer fue hecho en la cruz. Hoy lo único que nos queda es vivir para la gloria de Cristo, para la gloria de Dios a través de Jesucristo. Hoy lo único que nos queda es entender el precio de Cristo en la cruz y el significado de Tetelestai en nuestro corazón. En tu corazón, en mi corazón, cuando aceptamos a Cristo, fue consumado el perdón de los pecados. Fue consumado la redención y la vida eterna en Cristo Jesús. La pregunta era clara. ¿Qué nos queda por hacer? Sino vivir en santidad, vivir en gozo y en alegría, vivir en amor, en mansedumbre y humildad, siguiendo el ejemplo de Cristo. Es lo único que nos queda. Yo te invito, mi hermano, donde estás, a que juntos podamos lograr nuestra servir delante del Padre, a que juntos podamos venir ante sus pies, en obediencia, en sumisión. Y en el Salmo 96:5 dice su palabra: vengan, vámonos, congreguémonos y postrémonos de rodillas delante de Él. Sí, mis hermanos, postrémonos de rodillas delante de Él, porque todo ya fue consumado en Cristo Jesús. Porque Él es el Cordero inmolado. Él es el que llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Él es el que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él llevó el castigo por nuestra paz sobre Él, y por sus llagas fuimos curados. Y cuando fuimos curados, Él manifestó Tetelestai. Ahora somos sanos. Ahora somos perdonados a través de Cristo en la cruz. Yo te invito a que juntos podamos orar en esta mañana. Amoroso Padre eterno, Señor, tú que moras en las alturas, venimos ante tu presencia, Señor, para que seas tú tomando el control de nuestros corazones y sobre todo para agradecerte, Señor,
Agradecerte porque a través del sacrificio tuyo en la cruz, tú nos diste la oportunidad de ser llamados hijos tuyos. A través del sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz, nuestras culpas, nuestros pecados fueron perdonados, Señor. Por eso, Padre, venimos delante de ti a postrarnos en humildad, Señor, sabiendo que tú, el que iniciaste la obra, la irás perfeccionando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero también recordamos en esta mañana, Señor, en este día, que al igual que la mujer encontrada en adulterio, tú nos dijiste, vete y no peques más. Por eso queremos vivir en santidad, Señor, para agradarte a ti. Y no solamente en estos tiempos, porque se acerca la cena del Señor, sino en todo tiempo, Padre de los cielos. ¿Cómo no estar agradecidos contigo, Señor, si tú diste a tu Hijo Jesucristo en pago a nuestros pecados? A ti que te ofendimos, Padre de los cielos, y tú mismo pusiste del Cordero, para que la humanidad ya no sufra más. Para que a través del sacrificio sea consumada nuestra libertad del pecado. Sea consumada nuestra victoria sobre el pecado juntos con Cristo, con quien estamos crucificados. Por eso, Padre, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, porque sabemos que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva tuya, Señor, es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Gracias, Padre, porque tú te manifiestas en nuestras vidas. Te entregamos todo nuestro pesar. Te entregamos, Padre, nuestro corazón, a fin de que tú seas manifestándote y limpiándonos cada día, a fin de que tú seas, Padre de los cielos, con cada uno de tus hijos, manteniéndole en humildad, en amor, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra nos dice, bienaventurado el varón, a quien no imputará el Señor ni pecado, ni hay en su boca dolo. Cuando callamos, se envejecieron nuestros huesos de haber clamado todo el día, porque de día y de noche pesó sobre nosotros tu mano. Nos retorcimos de miseria mientras se clavaba la espina. Nuestros pecados confesamos y nuestra iniquidad no ocultamos. Y dijimos, confesaremos que hemos pecado contra ti, nuestro Señor, y tú nos perdonaste la impiedad de nuestro corazón a través de Cristo, cuando Él manifestó, tetelestai, consumado es. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo, Señor, tenemos la victoria, porque tú nos guías por sendero de justicia, y tú velas por nosotros. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Paz a vosotros, mis amados hermanos, desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo, de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Y esto es para la honra, honor y gloria de Jehová de los ejércitos. Que el Señor siga bendiciendo sus vidas de gran manera.